Buenos días. Lo primero quiero agradecer a la conferencia, a la organización por nuestra invitación. Voy a hablar en castellano porque no hablo mucho portuñol, pero voy a intentar ir lento para que podáis entender y cualquier pregunta me podéis preguntar o hablamos luego. Como decía Margarida, voy a presentar una promoción bastante especial, bastante singular de vivienda social que hemos construido recientemente en Navarra. La promoción es Azpilagaña 32, es un barrio de Pamplona, de la capital de Navarra. Por si no nos conocéis, bueno, Navarra es una pequeña región que hace frontera con Francia en el norte de España. Somos casi 700.000 habitantes, ya somos alguno más, y tenemos en total 330.000 viviendas, de las que una parte importante de ellas son vivienda social o vivienda pública. Navarra tiene gran tradición de desarrollo de vivienda social, en parte porque, como se indicó ahí, tenemos una singularidad en cuanto al régimen, a la gestión de la región. Tenemos hacienda propia. Nuestra hacienda no depende de la estatal de España, y también tenemos transferidas, como el resto de comunidades, las políticas, las decisiones en cuanto a vivienda. Nasubinsa es la empresa 100% pública del Gobierno de Navarra y, entre otras cosas, desarrollamos y gestionamos vivienda protegida pública. No es el único sector en el que participamos, también tenemos una parte de industrial, una parte de desarrollo territorial sostenible, pero es por la actividad por la que mayormente se nos conoce. Como decía, tenemos gran tradición de desarrollo de vivienda, pero hasta hace como 10 años la mayor parte de esa vivienda era vivienda protegida de compraventa. Hace como unos 10 años hubo un cambio de paradigma que ahora os explicaré y empezamos a fomentar exclusivamente la vivienda de alquiler. Todo este ecosistema, que le he llamado así, se apoya en diferentes pilares, que es, por un lado, la promoción propia de vivienda, que a partir de ahora no solo va a ser promoción propia, sino también va a ser promoción delegada. Tenemos ayudas al alquiler de viviendas privadas y también tenemos un sistema de una bolsa de alquiler por la que las personas dejan sus viviendas privadas para alquilarlas y Nasubinsa hace esa gestión. Todo esto se coordina, además de otros perfiles técnicos, con educadoras sociales que hacen esa parte de trabajo social. Como decía, hace más o menos 10 años hubo un cambio de paradigma porque nos encontrábamos ante la brutal necesidad de vivienda de alquiler social tras la crisis del 2008. Igualmente teníamos un problema porque Nasubinsa mantiene y gestiona sus viviendas, además de promoverlas. Teníamos un gran problema con la pobreza energética en las viviendas y también con cómo impactaba eso en el mantenimiento de las viviendas. Las personas, como no tenían dinero para poner la calefacción, no abrían las ventanas, no ventilaban y teníamos muchos problemas de humedades, de moho y un problema de disconfort real en las viviendas. Por tanto, dándole una vuelta a todo esto, decidimos desarrollar el Plan Navarra Social Housing, que ha durado hasta el 2024, hasta el año pasado, que os lo voy a presentar. Y teníamos como diferentes focos, ¿no? La eficiencia para las personas dentro de esas viviendas, el reducir los consumos, empezar a hablar ya de economía circular, de los diferentes componentes de esas viviendas, todo con el gran objetivo de la sostenibilidad y utilizando como herramienta la industrialización y, como veréis, aparece en repetidas ocasiones el uso de la madera. Entonces, como veis aquí, estos son un poco las claves del programa que desarrollamos y el leitmotiv
fue la construcción de edificios de consumo casi nulo. Este programa tiene financiación del Banco Europeo de Inversiones y eso obligaba a que teníamos que definirlos como edificios de consumo casi nulo, pero a nivel estatal en España no teníamos esa definición en la normativa, porque vino en el Código Técnico de la Edificación del 2019 y esto es del 16, por lo que no teníamos todavía esa definición. Es por ello que tuvimos que ir a un estándar reconocido a nivel europeo, como fue el estándar Passive House. En la primera fase de este plan fuimos al estándar, digamos, ajustado, pero luego, por la diferencia de climas que tenemos en nuestra propia región, hicimos unos ajustes, digamos, propios de Nasubinsa a ese estándar. Por otro lado, desarrollamos una plataforma energética propia para la gestión de esas viviendas. Tenemos monitorizadas todas las viviendas con una trisonda que mide humedad, temperatura y CO2 y según ello se ajustan los recuperadores. Por otro lado, como ahora os voy a explicar, han ido apareciendo elementos, componentes industrializados en las propuestas de arquitectura. Y la primera fase de las viviendas fueron diseñadas con biomasa, aunque luego hemos ido, digamos, ajustando esa técnica y todo es 100% energía renovable, pero ahora vamos más hacia la aerotermia. Igualmente, luego pues, se tienen en cuenta cuestiones como la gestión de residuos o la circularidad en el desarrollo integral de los edificios. Como os decía, no sé si veis muy bien ahí en el mapa, tenemos construcciones muy diversas en cuanto a tamaño, en cuanto a ubicación. Tened en cuenta que al norte, que es casi mar Cantábrico, tenemos un clima atlántico y por aquí es más continental, quiere decir, aquí en el sur tenemos desierto, por lo cual tenemos climas muy diferentes en la región. Y esto impacta a la hora de construir, de las soluciones técnicas. También en el tamaño de las promociones. Este plan fue innovador también porque realizamos vivienda social a escala más pequeña en municipios como 8 viviendas o 4 viviendas en Garralda, casi en el Pirineo. Se han construido 520 viviendas de promoción directa, que son todos esos edificios que veis ahí, y otras 71 viviendas en convenios de colaboración público-privada entre gobierno y entidades sociales, para lograr acelerar la construcción de vivienda social. Estas son algunas de las viviendas, como decía, esta es la que vamos a ver ahora con detenimiento, Azpilagaña 32, pero tenemos diferentes promociones como Garralda 4, que está en el Pirineo, o Tudela 27, que está al sur de Navarra con un clima muchísimo más seco. Como os decía, el propio plan en los diferentes años de su desarrollo ha ido evolucionando, ¿no? Y al principio la clave era la eficiencia energética de las personas usuarias, pero ese reto se fue trasladando no solo a esa eficiencia, sino también a la eficiencia de recursos en obra y hasta el desensamblaje o demolición de los edificios, ¿no? En todo el ciclo de vida. También impacta el programa 6MRR de los fondos Next Generation del 23, que ya exige circularidad en esa ISO, justificación de reciclaje de residuos en un 70%, y hay diferentes aspectos que vienen desde Europa que tenemos que ir cumpliendo. Y la promoción que vamos a ver se sitúa al final de todo y es una promoción singular porque tiene como muchos factores innovadores y la hace bastante singular. Estas son algunas de las viviendas que os comentaba, por ejemplo, esta 8 en Vera, que está en el norte y en este caso es un sitio con muchísima humedad porque es casi en el mar Cantábrico. La 6 de Garralda en el Pirineo, donde impacta muchísimo más las temperaturas bajas frente a la humedad. Esta es en Pamplona, en la capital de Navarra, en un
clima, bueno, más templado, aunque los inviernos todavía siguen siendo fríos, pero empezamos a tener más problema con los veranos que con los inviernos. Y estas dos obras, estas fotos son de hace un mes, que son las que están ahora en construcción en la comarca, en Pamplona también, ya os digo, con un clima, bueno, más agradable, menos de los extremos que el norte y el sur de Navarra. A ver. Y ya hemos dado por finalizado ese plan de vivienda Navarra Social Housing y ahora desarrollamos la estrategia Etxe-On. Etxe es vivienda en euskera, en vasco, y on es buena, vivienda buena. Y nuestra próxima estrategia se basa un poco en la desagregación de diferentes modelos en cuanto a perfiles de usuario y también promoción. Vamos a ir hacia promoción propia en Nasubinsa y promoción delegada a través de una empresa de capital mixto, pero también vamos a ir a diferentes, digamos, formatos, ya que vamos a ir al alquiler asequible, alquiler social, a cooperativas y también a la rehabilitación rural. Y de esta manera vamos a desarrollar en los próximos 5 años 735 viviendas. Volvemos ahora sí a la promoción que me gustaría compartir con vosotros. Como decía, forma parte del Navarra Social Housing, es la última promoción que hemos desarrollado, que compila un poco todas las lecciones aprendidas y todas las innovaciones que hemos ido viendo a lo largo del desarrollo de la estrategia. Como veis, es una promoción que está en el núcleo urbano, está construida entre medianeras, hecho que ya la hace bastante singular porque normalmente Navarra, cuando construimos promociones nuevas de vivienda social, suelen ser parcelas aisladas en la periferia y esta se sitúa en un entorno urbano construido, consolidado, dentro de la propia ciudad, en una parcela que llevaba hacía como 40 años. Es un convenio de colaboración entre entidades públicas, entre Nasubinsa, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona cede la parcela a 75 años y luego le revierte el edificio para su propio uso. Como veis, las plantas bajas son locales comunes para el barrio, para el distrito, que las gestionará el Ayuntamiento de Pamplona, y las 8 plantas superiores son las 32 viviendas que gestionamos desde Nasubinsa. Son 30 apartamentos para mayores de 60 o personas con discapacidad. 30 de ellos cuentan con 2 dormitorios. Uno de ellos, no sé si lo veis ahí, pero es un dormitorio flexible que puede servir para taller, para dormitorio, para ampliar la sala de estar. Y las 2 viviendas del ático son las más pequeñitas de un dormitorio. Además, estas viviendas cuentan con locales comunes para todos los vecinos, que los va a gestionar una entidad social para fomentar un poco las relaciones entre los vecinos. Como os decía, aquí la innovación en cuanto a la sostenibilidad, si nos vamos a las fases de fabricación y construcción dentro del ciclo de vida, en cuanto a la construcción, tenemos las plantas bajas, las que corresponden con los locales, que están construidas con hormigón prefabricado y estructura de acero. Teníamos que salvar un desnivel entre 2 plantas. Hay acceso por la planta baja y la planta baja 1, que le llamamos, y era realmente complicado ejecutar eso, por ello se optó por paneles, muros de hormigón industrializado. Esto nos permite controlar muchísimo mejor los residuos porque vienen los paneles, los componentes ejecutados desde fábrica y el control de residuos es muchísimo mayor. Si nos vamos a la parte de gestión, no era un proyecto que estuviese pensado para ejecutarlo en BIM, pero la industrialización nos ha llevado a ello. Siempre digo que se entiende el BIM cuando no hay industrialización, pero la industrialización sin el BIM es más difícil. Igualmente hemos desarrollado el pasaporte de materiales, entendiendo el edificio como un banco de materiales
desde su concepción hasta su desensamblaje. También hemos calculado el análisis del ciclo de vida, que luego os comentaré un poco los resultados. Y se ha certificado como edificio sostenible por AENOR. Si vamos a las fases de uso, a la parte del análisis del ciclo de vida en cuanto al uso de las personas del edificio, pues como decía, es un edificio certificado Passive House, por lo tanto tiene un mínimo consumo energético y un máximo confort para las personas. Solo se abastece por energías renovables, es un sistema de aerotermia que está apoyado por unos paneles fotovoltaicos e híbridos en cubierta. Funcionan como un mix y estos paneles sobre todo cubren los consumos comunes del edificio. Todo esto lo gestionamos desde una plataforma que nos permite ver la situación real del estado de confort de las viviendas. Y estamos trabajando, al tener esa parte de modelo BIM con esa parte de gestión energética, cómo maclamos esas dos cosas para tener un control real en un estado bastante avanzado de gemelos digitales para poder anticiparnos a ese buen funcionamiento y al correcto mantenimiento del edificio. Como os decía, en cuanto a la parte social, también es innovador, ya que contamos con unos apartamentos que son para personas mayores de 60 años o personas con discapacidad. Por eso, si veis la imagen, se conciben como espacios abiertos que faciliten el movimiento dentro de la vivienda y también con unos grandes locales de uso común para fomentar esa convivencia entre los vecinos. Y además, en las plantas bajas tenemos los locales del barrio, pero que también podrán hacer uso los inquilinos de las viviendas, y todo el edificio está certificado por Ilunion del Grupo 11 como accesibilidad universal. Si vamos un poco a la parte de industrialización del edificio, como os comentaba, estas dos plantas bajas son las que están construidas en hormigón. Otro tema que no he comentado, pero es muy importante, veis ahí como un túnel. Eso es una servidumbre de paso, un paso obligatorio que tenemos que mantener, ya que se accede desde ahí a un aparcamiento de 150 vehículos. Entonces era un tema importante en obra, ya que no queríamos cerrarlo mucho tiempo para no impedir a los vecinos que llegasen a sus plazas de garaje. Por ello, esta construcción con muros prefabricados nos permitió ir más rápido. Las plantas superiores, las plantas correspondientes a las viviendas, 4 viviendas por planta, en torno a 2 patios de manzana y las 2 fachadas, están construidas en CLT y una pequeña parte con vigas LVL. Como os decía, integramos esa metodología BIM para anticiparnos a los problemas que podían surgir en obra. Y el mayor trabajo de este proyecto fue el trabajo técnico de estudios previo a la obra. Lo que es la ejecución de la obra fue bien, como una obra normal, pero fue muy importante ese trabajo previo de desarrollo, de control de colisiones, etc. Como veis, fue súper importante la planificación de todos y cada uno del paso de conductos en las vigas de madera, y todo venía previsto desde proyecto, para luego ejecutarlo en fábrica, llegar y colocarlo. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo que recoge todo el desarrollo de la obra. Esta es la parcela entre 2 edificios y esto es el túnel que debíamos mantener, este paso. La parte más complicada de la obra fue, sin duda, esta primera parte, las plantas bajas, hasta llegar a la estructura de madera. Porque como veis, eso es. Ahí tenían que pasar los coches, los vehículos. Teníamos que ir abriendo, cerrando.
partir de esta planta ya venían los camiones con las piezas de CLT y empezaba el mecano. Porque si veis ahí hay un colegio y teníamos que controlar los cortes de la calle con los accesos de los niños al colegio y también cómo impactaba en todos los vecinos de alrededor de los edificios para reducir las molestias de la ejecución del edificio. Y aquí ya veis que empieza la construcción en madera, que más o menos cada planta de 4 viviendas se ejecutaba en semana y media. Los conductos que os comentaba, que venían ya previstos de la fábrica. Como veis, es una obra muy limpia. Entonces, si vamos concretamente a lo que referimos con Passive House, teniendo en cuenta las 5 ideas principales, sí que me parece importante que tengamos en cuenta la diferencia de tratamiento y de uso en cuanto a las plantas superiores de madera, que son para vivienda, y las plantas inferiores de hormigón, que son para locales, que en cuanto a uso por ocupación complican bastante
lograr el estándar Passive House debido a las grandes máquinas de clima que necesitan, etc. Las viviendas se han hecho por cada unidad de vivienda y los locales por todos los locales en su conjunto. En cuanto al aislamiento, en fachada llevamos en total 20 centímetros de aislamiento. Son como, creo que son 14 y 4 en el trasdosado. En cubierta son 25 centímetros, vamos a aislamientos altos, importantes, pero tened en cuenta que Pamplona es un lugar de inviernos fríos. En cuanto a las carpinterías, vamos a carpinterías mixtas de aluminio y madera y todas son con triple vidrio y están certificadas Passive House. Aquí uno de los temas que complicó un poco el tema Passive fue porque para que las viviendas fuesen consideradas como accesibles para personas con silla de ruedas, teníamos que bajar los umbrales de las puertas de acceso a terraza y eso nos complicaba un poco la certificación, pero bueno, logramos subir un poquito el suelo y cuentan con 5 centímetros que facilita el acceso, pero nos permite cumplir con el certificado Passive. En cuanto a la hermeticidad, pues claro, el uso de madera, el CLT ya hace que la lámina en sí, o sea, el muro en sí no necesite lámina ya que se considera hermético y vamos a las cintas, como veis ahí. Y en cuanto al clima, únicamente llevan el recuperador de calor y como la demanda energética es muy baja y las viviendas son relativamente pequeñas, lo que llevan es una batería de agua que en caso necesario calienta previamente el aire que sale del recuperador de doble flujo. Como veis ahí se sitúa la trisonda que os comentaba antes, que mide temperatura, humedad y CO2. Hicimos el análisis del ciclo de vida porque cuando vamos a estándar que se enfocan sobre todo en la parte de eficiencia de las personas, a veces estamos obviando un poco la eficiencia de recursos de la propia obra, ¿no? Entonces ahí vimos que el peso del edificio, siendo madera, es bastante más pequeño al del hormigón y las emisiones también son menos, aunque como la madera vino de Austria, el transporte tiene bastante impacto en ese cálculo de emisiones. Y como conclusión, pues bueno, sí que tenemos la gran conclusión de que este proyecto es un proyecto piloto porque tiene muchos elementos innovadores, pero que nos han ayudado a entender y aplicar muchos conocimientos aprendidos en este desarrollo del plan y es un proyecto de referencia. Sí que vemos que el sector público, el desarrollo de este tipo de proyectos es un efecto palanca para el sector público en la región. Y también es verdad que podemos desarrollar este tipo de proyectos porque tenemos un ecosistema industrial estable en Navarra, tenemos diferentes fábricas, tanto de CLT como de hormigón, y aparecen diferentes grupos o agentes, ¿no? Como es el BAI, el Building and Architecture Institute, que se está ejecutando ahora en Pamplona, que va a ser un centro de referencia a nivel estatal, y grupos de trabajo como el ICONS, que es un clúster para la construcción industrializada y que aglutinan un poco todos estos elementos innovadores para desarrollar la construcción. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Obrigada, Maitane. Vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre o projeto a seguir e ter aqui também abrir depois também para as vossas perguntas. Vamos ouvir agora a apresentação do Carlos, que nos vai trazer uma visão mais global de como é que se está a utilizar o padrão Passive House na habitação social um pouco por todo o mundo.